Saludos, buscadores de la verdad. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, Misterios del Mundo, donde exploramos los enigmas más profundos que la historia y la ciencia tienen para ofrecer. Una invitación intrigante, hoy nos sumergiremos en los misterios más enigmáticos de la Biblia, desafiando los límites de lo que creemos saber. Prepárense para un viaje lleno de sorpresas y revelaciones. Comencemos esta fascinante exploración juntos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Misterios Bíblicos aún sin resolver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal. Comencemos con el vídeo. Misterio 1. Los enigmas del Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza era un cofre sagrado que contenía las tablas de piedra donde figuraban los 10 mandamientos que Dios entregó a Moisés en el monte Sinaí. Dicho cofre estuvo custodiado en el templo de Jerusalén construido por Salomón. La tradición afirmaba que contenía 2 tablas de piedra, talladas por Dios, que enumeraban los primeros 10 mandamientos dados a Israel. La tradición afirmaba que contenía 2 tablas de piedra, talladas por Dios, que enumeraban los primeros 10 mandamientos dados a Israel. Ahora nos preguntamos: el paradero actual y teorías sobre su ubicación. Esa es la pregunta. Hay diversas teorías respecto a su desfile. Hay quienes sostienen que está en un túnel secreto excavado bajo la explanada de las mezquitas en Jerusalén. Incluso hay quien cree que el arca ha regresado a su lugar de origen y que se encuentra en el monte Sinaí. La última vez que supuestamente se vio el arca de la alianza fue en Jerusalén, hace unos 2600 años. Ahora los arqueólogos están explorando la antigua ciudad de Kiryat Jearim, donde la Biblia dice que el arca estuvo guardada durante 20 años antes de ser llevada a Jerusalén. Según el libro de los Macabeos, el arca fue escondida en una cueva en el monte Nebo por el profeta Jeremías, quien dijo que este lugar permanecerá desconocido hasta que Dios reúna a su pueblo nuevamente y muestre su misericordia. 2 Macabeos 2, 7. La otra pregunta que vamos a hacer es: los misterios de su construcción y desaparición. El Antiguo Testamento hace alusión al Arca de la Alianza, indicando que su diseño fue dictado por Yahvé a Moisés para albergar las tablas de la ley. Su rastro histórico se pierde hace 2600 años en Jerusalén. Desde entonces, las teorías sobre su paradero y sus posibles poderes han dado lugar a ríos de tinta. El arca desapareció cuando los babilonios conquistaron Jerusalén en 587 a.C. Vamos con el misterio 2. Los secretos de la estrella de Belén. En la Iglesia Ortodoxa, la estrella de Belén se interpreta como un acontecimiento milagroso de significado simbólico y pedagógico, independientemente de que coincida o no con un fenómeno natural, una señal enviada por Dios para conducir a los Reyes Magos hasta el niño Jesús. La estrella de Belén fue, según la tradición cristiana, el astro que guió a los Reyes Magos al lugar del nacimiento de Jesucristo. El Evangelio de Mateo refiere que unos magos vieron aparecer por el este la estrella de Belén. Si bien el texto nunca aclara si se trataba de un planeta, una estrella, o cualquier otro fenómeno astronómico, la estrella de Belén fue, según la tradición cristiana, el astro que guió a los Reyes Magos al lugar del nacimiento de Jesucristo. Ahora una teoría científica sobre la estrella de Belén. Algunos científicos lo atribuyen a una supernova, otros a un cometa o a una conjunción de planetas. Se considera que la estrella de Belén es un mito, no existió como tal. A su alrededor hay varios mitos, por ejemplo, que fue una expresión de la imaginación de la época. Algunos también se considera que fue un hecho milagroso, porque el hecho de que el Hijo de Dios reencarne en ser humano, ya era un milagro. Además, que era un objeto volador no identificado. Por último, que corresponde a un acontecimiento astronómico real, comenta Álvaro González, ingeniero civil y cofundador de la Asociación Guatemalteca de Astronomía. Algunos astrónomos piensan que se trató de un cometa milenario, que atravesó la bóveda celeste aquella noche. La teoría más aceptada hasta ahora, sin embargo, indica que en realidad fue Sirio, la estrella más brillante del cielo nocturno en la época invernal. Comencemos con el misterio 3. Los misterios de los rollos del Mar Muerto. Para comenzar con el tema nos vamos a hacer unas preguntas. La primera pregunta es: la importancia de los rollos del Mar Muerto. Estos manuscritos representan un rico tesoro ya que se trata de textos religiosos judíos previamente desconocidos. Algunos fueron escritos por los esenios y nos permiten conocer mejor sus puntos de vista, así como sus conflictos con otros judíos, como los fariseos. Entre estos rollos encontramos las copias más antiguas de los libros de la Biblia hebrea y muchos otros escritos judíos, oraciones, comentarios, leyes religiosas, textos mágicos y místicos.
Además, estos manuscritos han arrojado nueva luz sobre los orígenes de la Biblia, el judaísmo e incluso el cristianismo. Vamos con el misterio 4. Los misterios de la crucifixión de Jesús. Para comenzar con el tema nos vamos a hacer unas preguntas. La primera pregunta es: ¿qué dice la Biblia de la crucifixión? Marcos 3 y 25. Cuando llegaron al lugar llamado, del cráneo, lo crucificaron junto con los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Lucas 11 y 33. Allí lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en el medio. Vamos a hacernos unas preguntas, comencemos. Segunda pregunta que vamos a hacer. ¿Qué pasó durante la crucifixión de Jesús? Jesucristo murió en la cruz, pero antes de ser crucificado sufrió una intensa tortura. Fue flagelado con el llamado azote corto, varias tiras de cuero sencillas o entrelazadas, de diferente longitud, en las cuales se ataban pequeñas bolas de hierro o trocitos de huesos de ovejas a varios intervalos. La otra pregunta es: ¿cómo fue el proceso de crucifixión? Normalmente, una crucifixión se describiría como una forma de muerte lenta y dolorosa en la que al prisionero le clavaban los pies a un poste vertical y las manos a otro horizontal, que a su vez iba adosado al otro, formando así una cruz. La otra pregunta es: ¿cómo murió Jesús según la medicina? Esto, según las explicaciones del médico, daría lugar a temblores e incluso desmayos, y un cuadro de hemorragias intensas, daño en el hígado y el bazo y acumulación de sangre y líquidos en los pulmones. De camino al lugar de la crucifixión, no había límites para la tortura. La muerte después de la agonía se produce por shock hipovolémico, hemorrágico, anoxia cerebral, herida pleural, embolia pulmonar, deterioro de los músculos prevertebrales, dorsales, trapecio, fracturas múltiples en extremidades, contracturas tetánicas, hematomas múltiples por caídas, polineuritis en extremidades. Nos vamos a hacer una pregunta. ¿Existe prueba científica de la crucifixión de Jesús? Si bien no existe un consenso científico sobre los detalles precisos de la crucifixión de Jesús, los relatos históricos y algunas evidencias científicas sugieren que sí tuvo lugar y que fue una forma de ejecución brutal y dolorosa. Vamos con el misterio 5. Los enigmas de los milagros bíblicos. Los milagros más famosos de la Biblia. Como la división del Mar Rojo, la multiplicación de los panes y peces, y la curación de enfermos. Vamos a hacer unas preguntas. ¿Qué milagro ocurrió en el Mar Rojo? Por orden de Dios, Moisés pone su vara sobre el agua y durante la noche un fuerte viento del este divide el mar, para que los israelitas puedan andar por el camino que ha quedado seco entre columnas de agua. Los egipcios les persiguen, pero Dios vuelve a cerrar las aguas y mueren ahogados. Otra pregunta. ¿Qué milagro realizó Jesús que implicó la multiplicación de los panes y los peces? En el milagro de la multiplicación de los alimentos se nos cuenta que con solo 5 panes y 2 peces Jesucristo fue capaz de alimentar a 5.000 hombres, y sin contar a las mujeres ni a los niños que también se encontraron allí en ese momento. Juan 6, 1 a 15. La multiplicación de los panes y los peces es uno de los milagros de Jesús quien, con una pequeñísima cantidad de alimento, fue capaz de dar de comer a toda una multitud. Con este milagro Jesús quiso fortalecer la fe de sus discípulos. La ciencia y la religión han intentado explicar estos eventos extraordinarios, y si existe una explicación que satisfaga a ambas disciplinas. Los milagros bíblicos más emblemáticos. Esta sección se centrará en algunos de los milagros más notables descritos en la Biblia, como la división del Mar Rojo durante el éxodo de los israelitas, la multiplicación de los panes y los peces realizada por Jesús, y la curación de enfermos y la resurrección de los muertos. Las interpretaciones científicas y religiosas. Se presentarán diversas interpretaciones de estos milagros, desde una perspectiva científica y religiosa. Se explorarán las teorías que intentan explicar estos eventos como fenómenos naturales o coincidencias, así como las interpretaciones teológicas que los consideran intervenciones divinas. Debate sobre la naturaleza de los milagros. Se abrirá un debate sobre si los milagros bíblicos pueden ser comprendidos desde una perspectiva puramente científica o si requieren una fe religiosa para ser aceptados. Se discutirá la naturaleza de la fe y cómo influye en la interpretación de los milagros. Reflexión sobre el significado espiritual. Se concluirá la sección reflexionando sobre el significado espiritual de los milagros bíblicos, su impacto en la fe de los creyentes y su relevancia en la comprensión de la relación entre lo divino y lo humano.
Esta sección proporcionará una visión más profunda y reflexiva sobre los milagros bíblicos, invitando a los espectadores a considerar su significado más allá de las explicaciones puramente científicas o religiosas. Vamos con el misterio 6. Los misterios de los milagros de Jesús. Los milagros de Jesús son eventos extraordinarios que se describen en los Evangelios del Nuevo Testamento, como la curación de enfermos, la multiplicación de los panes y los peces, y la resurrección de los muertos. Los milagros de Jesús son eventos que pueden ser percibidos por los sentidos, aunque sobrepasen las leyes de la naturaleza, la razón y el poder del hombre. Se definen como un milagro, porque no tienen explicación. Estos son los principales milagros, por eso adjuntamos la referencia de donde se encuentran dentro de los libros bíblicos los 4 evangelios. Jesús sana a un leproso. Mateo 8, 1-4 / Marcos 1, 40-45 / Lucas 5, 12-16. Jesús sana al siervo de un centurión. Mateo 8, 5-13 / Lucas 7, 1-10. Nuestro Señor sana a la suegra de Pedro. Mateo 8, 14-15 / Marcos 1, 29-34 / Lucas 4, 38-41. Jesucristo calma la tempestad. Mateo 8, 23-27 / Marcos 4, 35-41 / Lucas 8, 22-25. El milagro de los endemoniados gadarenos. Cuando Jesús sanó a un paralítico. Mateo 9, 1-8 / Marcos 2, 1-12 / Lucas 5, 17-26. Este se encuentra entre otros milagros de Jesús sanando gente. Como la mujer que tocó el manto y se sanó. La mujer del flujo de sangre, historia que se cuenta en la Biblia. La historia de la hija de Jairo. Mateo 9, 23-26 / Marcos 5, 35-43 / Lucas 8, 49-56. Dos ciegos reciben la vista. Mateo 9, 27-31. Un mudo habla. Mateo 9, 32-34. Asimismo, los milagros bíblicos que hizo Jesús se dividen en curaciones milagrosas, haber sanado a mucha gente. Milagros de la naturaleza, como haber caminado sobre el agua. Resurrección de muertos, además de haber resucitado él mismo. Exorcismos, sacó demonios de varios cuerpos. Más los misterios luminosos. Vamos con el misterio 7. Enigmas del Apocalipsis y el fin de los tiempos. El Apocalipsis es el último libro del Nuevo Testamento y contiene visiones proféticas sobre el fin del mundo y el juicio final. Este libro ha sido objeto de interpretaciones diversas y a menudo controvertidas a lo largo de la historia. En esta sección, podrías explorar las profecías del Apocalipsis y discutir cómo han sido interpretadas en diferentes momentos y por diferentes grupos religiosos. También podrías examinar eventos modernos que algunos creyentes consideran cumplimientos de estas profecías. Es importante recordar que las interpretaciones del Apocalipsis, ya sean esotéricas o no, son subjetivas y pueden variar dependiendo de la perspectiva de cada individuo. No existe una única verdad absoluta en relación a este tema. El Apocalipsis es un libro lleno de misterios y simbolismos que ha capturado la atención de muchos estudiosos espirituales. Las interpretaciones esotéricas exploran la idea de que este libro tiene un mensaje más profundo sobre la transformación interior y la lucha entre el bien y el mal. Sin embargo, es importante recordar que estas interpretaciones son subjetivas y no hay una única verdad absoluta. Diferentes teorías sobre el significado de los símbolos apocalípticos. Este apartado explora las diversas teorías sobre los símbolos utilizados en el Apocalipsis y cómo se relacionan con la espiritualidad. Algunas teorías incluyen: teoría preterista, sostiene que los símbolos apocalípticos ya se han cumplido en eventos históricos pasados. Teoría futurista, argumenta que los símbolos apocalípticos se cumplirán en el futuro, indicando un fin de los tiempos. Teoría idealista, considera que los símbolos apocalípticos representan realidades espirituales abstractas y atemporales. Teoría historicista, relaciona los símbolos apocalípticos con eventos históricos específicos a lo largo de la historia. Misterio 8. La ubicación del Arca de Noé. El relato del Arca de Noé se encuentra en el Génesis de la Biblia y narra cómo Noé construyó un gran arca para salvar a su familia y a los animales de un diluvio enviado por Dios.
Sin embargo, la ubicación actual del arca es un misterio que ha generado especulaciones y teorías diversas. Nos vamos a hacer una pregunta es: ¿dónde se cree que se encuentra el arca de Noé? Según el libro del Génesis, después de que pasara la gran catástrofe, el arca acabaría sentándose en las montañas de Ararat, aunque el lugar no se precisa con mayor. Algunas teorías sugieren que el arca se encuentra en el monte Ararat, en Turquía, donde supuestamente se han avistado estructuras que podrían corresponder al arca. Otras teorías proponen ubicaciones alternativas en diferentes partes del mundo. Vamos con el misterio 9. El destino de los gigantes. En varios pasajes de la Biblia se mencionan seres humanos de gran estatura, conocidos como gigantes o Nepilim. Estos seres son mencionados en contextos como los días anteriores al diluvio de Noé y en la época de los israelitas después de su salida de Egipto. Nos vamos a hacernos unas preguntas. ¿Qué pasó con los gigantes de la Biblia? Precisamente estos gigantes, los refaitas, fueron expulsados de colinas de Hebrón, según el Génesis por Kedorlaomer rey de Ilem, dirigente de una confederación de reyes de Mesopotamia y del norte de Siria que invadió y subyugó Transjordania. La destrucción de los gigantes. Se nos proporciona una cuenta explícita sobre el destino de los gigantes prediluvianos en la literatura extrabíblica. En el libro apócrifo de Eclesiástico, incluido en el canon católico, pero no protestante del Antiguo Testamento, encontramos la siguiente declaración. No exoraverunt pro peccatis sui antiguos gigantes qui destructisant confidentes sui virtutis. Los antiguos gigantes, que fueron destruidos por confiar en sus propias fuerzas, no fueron exonerados por sus pecados. Eclesiástico 16, 8. Se sugieren dos cosas en esta declaración de Eclesiástico. Primero, que los antiguos gigantes tenían un poder y una fuerza extraordinarios. En segundo lugar, su destrucción se produjo porque confiaban demasiado en este poder. Gigantes del Loa, enigmáticos geoglifos y huellas gigantescas en el norte de Chile. Los Nefilim, gigantes bíblicos hijos de los ángeles caídos. Conclusión sobre el destino de los gigantes. Las huellas literales y los restos de civilizaciones pobladas y habitadas por razas de gigantes ahora extintas se encuentran en todo el mundo. En este artículo, he intentado proporcionar una posible explicación de por qué estos gigantes ya no existen basándose en tradiciones y narraciones preservadas en la Biblia hebrea y del Antiguo Testamento. Los textos bíblicos sugieren que los gigantes no solo eran de naturaleza violenta, sino que fueron destruidos por esta violencia autoconsumo. Este destino para los gigantes parece estar respaldado por la evidencia arqueológica, por ejemplo, la destrucción aparentemente inmediata de los pueblos Hopewell y Adena, además de varias tradiciones orales de los nativos americanos. Cuando se tiene en cuenta esta evidencia, tal vez pueda servir de guía para los arqueólogos y antropólogos modernos que luchan por explicar la repentina desaparición de estas fascinantes, aunque aparentemente brutales, gigantescas razas. Vamos con el último misterio 10. El Leviatán. El Leviatán es una criatura mítica mencionada en varios pasajes de la Biblia, especialmente en el libro de Job. Se describe como una bestia marina de gran tamaño y poder, a menudo asociada con la idea de caos y destrucción. Nos vamos a hacer unas preguntas. Comencemos, ¿qué simboliza Leviatán en la Biblia? El cristianismo ha utilizado la imagen de Leviatán para aludir al demonio y sus tentaciones, a los peligros destructores del caos y la oscuridad. En los textos religiosos, las imágenes de Leviatán y de Satán se superponen y llegan a confundirse. Leviatán también se presenta como la bestia del anticristo. Otra pregunta, ¿qué significa Leviatán en lo espiritual? Algunos intérpretes sugieren que el Leviatán es un símbolo de la humanidad en oposición a Dios, y no es más literal que las bestias mencionadas en Daniel y Revelación. En la demonología medieval, un Leviatán era un demonio acuático que intenta poseer a las personas, siendo estas difíciles de exorcizar. Llegamos al final del vídeo. Un agradecimiento sincero a los espectadores por unirse en esta exploración fascinante de los misterios bíblicos aún sin resolver. Un recordatorio para suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse futuros vídeos llenos de intriga y descubrimientos. Una despedida enigmática, hasta la próxima, cuando continuemos desentrañando los secretos que la historia y la ciencia aún guardan celosamente. Que la búsqueda de la verdad nunca termine. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de misterios y revelaciones. Nos vemos pronto en el próximo vídeo. Adiós por ahora.